Hola solas, la historia de hoy será protagonizada por una señorita que es politóloga y por un militar de alto rango. Una historia que va a estar caliente porque esta relación duró más de 8 años. Pero Joa, ¿qué los llevaría a terminar? Así que sin más preámbulos, empecemos. Somos especialistas, historia de barrio, la música suena, todo vibrando. El vino con tres. Bueno, nuestra historia comienza en el Congreso de la República de nuestro país. Eran dos personas que trabajaban, no se conocían, y un día en una estación de café coincidieron. Sus miradas fueron un flechazo al pecho directamente. Nos cuenta el protagonista, que fue quien nos envió la historia, que cuando él la vio quedó completamente flechado, quedó hipnotizado por la belleza de la mujer, no solamente belleza física, sino que era una persona demasiado profesional, tenía un trabajo del que dependían muchas personas, entonces eso lo cautivó. Y él dice que le parecía como un retrato de una pintura porque tenía su cabello de una forma muy atractiva para él y supuestamente empezó a soñar con la mujer. Y resulta que se cruzaron teléfonos y él empezó a escribirle diciéndole que había soñado con ella y siendo que no le creía, ella decía, ay no, me quiere enredar. Era una persona de verdad, como dice Joa, que tenía también a su mando la seguridad del Congreso y pues no podían empezar por ahí, dar papaya ni empezar a conectarse tan visiblemente porque ella también con su rango pues eso le era imposible. Bueno, y hay un detalle que no podemos olvidar, él es casado. Él tiene hijos, ella no, ella soltera, sin hijos, entonces digamos que los vieran tanto juntos, él decía que no quería comenzar como con chismes, con murmullo entre pasillos, entonces... No, además la reputación del tipo, porque también empieza a perder poder y para su cargo pues no le convenía. Bueno, tuvieron su primera cita. Su primera cita fue en un lugar muy lindo, era un hombre con una economía alta, entonces fueron a un lugar muy bonito. Porque él quería entrar en calor, o sea, ¿cómo le digo? Como entrar en... Bueno, él contaba que este lugar pues era de vino y carne, porque decía que tenían que ponerle picante a la conversación para romper el hielo y para poder entablar esa conversación que él quería. Él quería entrar en una conversación más íntima. Él es una persona, yo lo conozco, bueno, Adri también, es una persona que es allegada a nosotros, es una persona muy inteligente, entonces... Él decía que él quería descubrir más allá de su rostro lindo, de su aspecto físico, que él había encontrado algo en esa mujer que le llamaba mucho la atención y que él sentía incluso hasta obsesión. O sea, él decía, me soñaba con ella, llegaba a trabajar y lo primero que quería era verla. Claro, pero entonces también se le volvió un reto porque la chica no le aceptaba. Después de ese restaurante, digamos que fue muy parca, muy plana en la conversación. Ella no dejó intimidarse por este señor y resulta que le costó como 4 meses prácticamente la conquista porque vivían relativamente cerca y empezó a ofrecerle que si la podía acercar, que si la recogía, que si la llevaba, que si esto. Bueno, la empezó a llenar de detalles. Ese es un dato que no se nos puede olvidar, muy importante. Empezó a llenarla de detalles, ser un hombre muy generoso en todos los sentidos económicos, de detalles, de llegarle a la casa ramo de flores, a cortejarla de una manera muy prudente, pero de una manera que a cualquier mujer pues nos encantarían tantos detalles. Claro. No, los detalles de verdad que sí hacen la diferencia porque ella tenía miedo de arriesgarse. Sin embargo, en uno de los... Joa contaba que viajaban mucho. En uno de esos viajes, eso no fue planeado, sino que coincidieron y él, pues atento de toda su... digamos que su viaje de trabajo,
le llevó almuerzo, la llevó a desayunar al otro día, la recogió en el aeropuerto, todo. Y ya ese fue como el detalle, ya la gota que Ella rebosó no la aguantó copa. más, cayó rendida Ya se a rindió. sus pies. Se rindió. Bueno, ellos comenzaron una relación. Comenzaron una relación donde se veían con muchísima frecuencia. Ella era una mujer sola en la ciudad de Bogotá, porque su familia vivía en el norte de Colombia. Entonces estaba completamente sola y él estaba pendiente a cada momento, cada paso que ella daba, él estaba pendiente. Al principio para ella fue algo muy bonito, porque no se sentía sola, no se sentía como que en Bogotá despojada de todo. Sí, claro, la compañía del man le ayudó muchísimo. Bueno, esa es la versión que tenemos, la única versión de él, porque pues la de ella obviamente no la vamos a tener, pero llegó el punto en que ya ella empezó a sentirse como parte de su vida y empezó a hacerle reclamos, empezó a reclamarle más tiempo en otras actividades, en los fines de semana, pero evidentemente no podía, pues porque él era casado. Él decía, pues puchas, ya se me empezó a agrandar el enano, ya se me empezó a emproblemar la situación, y él trataba como de, en los viajes que coincidían, poder satisfacerle este tiempo que ella le estaba reclamando. Claro, como tú decías, era una mujer sola, yo me imagino, pues también con ganas de tener un novio al menos para ir al cine, ¿no? Y pues si ya llevaban tiempo, pero ahí hay otro detalle. Ellos empezaron con una cuestión que decía que querían salir de la rutina, que ellos querían manejar una relación diferente, donde ellos no siempre iban a ser los protagonistas, pero querían un integrante más a su relación, una mujer, para satisfacer el deseo de los dos. Entonces empezaron, digamos que a tener su experiencia con otra persona, con una tercera, pero esto se les fue creciendo y se les volvió una obsesión, una completa obsesión. Ya lo que ellos hacían eran viajes para conquistar mujeres. Y se iban de rumba en las noches. Esta persona dice, yo me sentía atrapado porque pues por el rango no podía hacer ese tipo de cosas en ninguna parte del país, porque pues era súper conocido. Además que en seguridad del Congreso de la República pues es otro nivel. Sin embargo, se camuflaba para poder satisfacerla, sobre todo a ella. Y empezaron a tener esos encuentros sexuales, y ya a ella también se le volvió una obsesión porque siempre quería encontrar a alguien, a esa otra mujer, para que estuviera en los encuentros porque le gustaba verlo. Dice, ella solo se sentaba... Ah, ok, sí. Ella no participaba, sino que aparte de su deseo era verlo a él teniendo relaciones con la tercera persona que entraba. Entonces, pues a él le satisfacía, decía, bueno, sí, ¿por qué no? Entonces ya no era una sola infidelidad, sino ya eran, no sé, muchos encuentros casuales, pero él decía que al final ya un poco como cansado de tanto, porque duraron muchos años en esa obsesión, por ahí 4 años, y aprovechaban cada oportunidad para tener esos encuentros. Eso se les volvió a ellos como una codependencia. Entonces ya era algo donde necesitaban más y todos los días querían más. Los encuentros llegaron a hacerse demasiado visuales para las personas, porque digamos que ellos se dejaron coger ventaja. Ahí es el tema de uno no tener tanta confianza en lo que uno cree, y empezaron a citar a viejas del trabajo. Entonces ya se murmuraba que salían ellos dos con viejas del trabajo, con viejas de... Claro, no, él decía, no eran prepagos, eran personas conocidas. Decía que al final, cuando estaban en las reuniones, hasta ya le daba pena porque... Exactamente, entonces dice, conocíamos a todos, eran amigas pero mira, de la oficina, amigas de la oficina. Pero ahí hay un detalle. O sea, a las otras mujeres les atraía también el poder de él, porque ella era politóloga, es politóloga y todo, y su cargo, pero ahí yo creo que lo que hacíamos las preguntas al principio, el uniforme les da un atractivo extra a estos militares,
qué sentían las otras mujeres compañeras de trabajo ¿Qué finalmente. qué poder les da en la mente de las viejas que Claro. quieren estar, digamos, Cerca. con una estar cerca, sí, de un... Yo creo que se sentían privilegiadas, bueno, quién sabe, pero la verdad que no se negaban. A ella no le costaba mucho tiempo poderlas convencer para estos encuentros. Bueno, esto fue muy frecuente por 4 años, dice acá, y cada vez era más, hasta un momento donde ella dijo, no, ya no quiero ser parte de esto, ya siento que a toda hora ya no podemos estar los dos porque ya necesitamos es de otra persona. Entonces ya no era solo una amiga, sino 2 o 3 amigas, entonces ya la rumba La faena. era de 5 personas, se iban para lugares obviamente muy privados, para Ujú. hoteles muy privados, pero ya se les había vuelto una obsesión. El tipo comenzó a celar mucho a su pareja, muchísimo. Entonces le A su regalaba... amante, ¿no? Sí, Porque- bueno, la amante, digamos que la pareja Sí. del momento. Y empezó a darle celulares, el último celular que salía, y ella empezó a salir de ese círculo y a conocer gente. Decía que se merecía un hombre solo para ella. Entonces el tipo, con los celulares que le daba, todos los celulares eran chuzados. Entonces se daba cuenta de todo, absolutamente todo lo que ella hacía. El tipo le hacía el show, le caía a los restaurantes donde ella estaba, le caía a los lugares donde ella estaba. Ella era aterrada, decía, pero ¿usted cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabe? Y se les volvió una película de terror. Sí, tanto que él decía, no, o sea, yo quería dejarla libre porque ella se lo merecía, pero yo ya no era capaz. En mi mente yo sentía la necesidad de estar con ella. Está bien, ella ya había dicho que no más pareja, más tríos, ni más orgías. Pues no orgías porque finalmente él era el que estaba con todas, pero era más como las ganas de tenerla cerca y controlada. O sea, quería controlarla y él decía, yo ya tenía que parar porque primero pues ya se tenía que ir de ese lugar. Y segundo, él la amaba, dijo, me enamoré de esta mujer, porque además de, bueno, de esas historias, tenían momentos muy especiales cuando estaba muy mal, habían problemas en el trabajo, pues como se entendían tanto en lo laboral y sabían la situación, pues se apoyaban. Y no solo eso, él nos contaba que ella se volvió una parte indispensable en su vida, en los momentos de crisis, él decía, yo no encuentro otra mujer tan perfecta como Y la ella. Yo creo que confianza. la idealizó demasiado. Entonces, no quería, él decía, no hay un reemplazo de ella, como ella no hay dos. Y la empezó a hostigar, él decía, yo no la dejaba en paz en ningún momento. Estuve a punto de volverme loco, le mandaba a mi conductor, le mandaba a mi escolta que la vigilara, era una cosa terrible. Pero además hasta pensó en separarse, dijo en algún momento, él tiene 3 hijos, decía, pues ya mis hijos están relativamente grandes, dijo, un día le dijo a ella, bueno, me voy a separar. Y ella le dijo, no, venga, no, tampoco, no exagere, tampoco porque no quería quedarse con ese remordimiento de haber dañado un hogar, primero por el rango del tipo, pues que de pronto también eso le podría afectar. El escándalo, usted no sabe cómo va a reaccionar la esposa, al de pronto enterarse porque ya habían rumores en el lugar que salían. No, y ya, yo creo que ya llegó a un momento donde ella dijo, me voy. Ella comenzó a aplicar para irse del país y le salió su visa a Londres. Él casi se muere, él decía, no puedo estar sin ella, entró en una crisis de depresión muy grande por 1 mes y medio, tuvo que recurrir a terapeuta y él pidió también traslado hacia Argentina, que fue donde, digamos, pudiera la distancia como que ayudó muchísimo. Como que era el único remedio, porque también ella, pues, lo dejaba, pero no lo dejaba. Conseguía pareja, pero pues también como que siempre estaba con él. No, él nos contó que él hacía que ella terminara con todos los novios que ella tenía. Tenía un novio, estaba súper bien y el tipo se le metía por donde fuera y la hacía terminar con él. Entonces, finalmente, ambos terminaron amándose en la distancia, pero se aman. Hoy en día nos cuentan que tienen una relación bonita, de amistad, de respeto. Casi no conversan ahora, pero obviamente también siguen distanciados de país y de ciudad, pero pues sin embargo dice que si en algún momento, bueno, la ha invitado a tomarse un café cuando ha venido al país,
pero ella dice que sí y luego rechaza y dice no la he podido volver a ver después de años. Y no han coincidido en el momento donde puedan tomarse su cafecito, pero fue una relación muy, muy intensa, muy profunda, y donde dice él que terminaron amándose y que él, una mujer como ella, no va a encontrar, nunca la va a encontrar, que no hay dos. Y hay una palabra con la que la define, dice, nunca voy a encontrar una persona tan leal. Pues porque decía que la lealtad y la confianza que había depositado, pues porque obviamente me imagino que en la intimidad le contaba cosas y de su trabajo. La lealtad para mí es lo más importante, siempre lo he dicho. Y ese lazo de lealtad pues los unirá por siempre, porque finalmente esta historia terminó con el corazón. Ahí sí ya le tocó volver a refugiarse en su hogar. Dice, no, ya dije, ya esa es mi última experiencia, no quiero volver a conseguir como otra persona, pues porque también es consciente que le falló a su hogar y a su esposa en su momento por estar pues con ella. Pero pues bueno, ya está como recuperando, yo creo, su tiempo en familia. Después de tantos años. Bueno, acá les dejamos con mucho cariño esta historia. Esperamos sus comentarios, que hubieran hecho, hubieran seguido, hubieran luchado por el amor. No importa si estuviera casado, que hubieran hecho. Una amiga a la que le contamos la historia dice que ella hubiera luchado por el amor y se hubiera quedado con él. Entonces, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Hasta dónde están dispuestas ustedes también a aguantarse, digamos que la distancia, a aguantar los tiempos de calidad como era lo que exigía esta mujer? Y él también, pues, su hogar y su cargo, que también pues todavía lo define, pero en su momento pues era muy difícil tomar la decisión. ¿Qué piensan? ¿Les gustó? Déjenos sus comentarios aquí en Vino con Tres. Bueno, llegamos al final de esta historia, pero como estas hay muchas confesiones anónimas con las que de pronto ustedes se pueden sentir identificados. De eso se trata, porque uno cree que solo le puede pasar a uno o a X persona, pero resulta que es más común de lo que parece. Entonces, la próxima historia, Joa, va a estar interesante. Muy, muy, muy interesante. Es una historia, como siempre, casos de la vida real, de nuestros amigos, de las personas que nos están enviando todo el tiempo historias y confesiones. Y es una historia de dos personas. Una historia muy triste, además. Es triste porque está en un laberinto esta persona. Resulta que es un empresario que dejó embarazada a su amante. Y bueno, es triste porque están involucrados los hijos de él. Entonces los esperamos con este nuevo episodio. Chao, chao. Todo especialista, historia de barrio, la música suena, todo vibrando. El vino con tres nos tiene adorando, este podcast sigue, vamos gozando.